Voy a empezar con mi presentación, que sería la primera de la tarde, que es el concepto HER2-low breast cancer, y voy a entrar en el estudio que se publicó, que se comunicó este año en Chicago, en ASCO, y qué implicaciones tiene esto para vosotras, para las pacientes, que al final nuestro día a día y el intentar mejorar siempre es para llevar a las pacientes nuestras novedades. Este es el resumen un poco de lo que voy a hablar hoy. Primero, ¿qué significa este concepto? Que nosotros decimos HER2-low y en realidad significa HER2 bajo, pero como utilizamos el tecnicismo e importamos muchas palabras del inglés, pues nos ha gustado y se ha quedado así. Y la perspectiva desde los oncólogos. El estudio DESTINY-Breast04, que para nosotros será un cambio de paradigma. ¿Y qué significa un cambio de paradigma? Un cambio de paradigma significa cuando por primera vez haces algo que es novedoso para las pacientes, y esto lo es. ¿Cómo cambiará tras estos resultados comunicados en Chicago en junio? ¿Y qué debemos aprender? Yo creo que de todo tenemos que intentar ser capaces, pues, de aprender. Así que vamos a empezar desde la perspectiva nuestra del oncólogo, intentar llevarlo a las pacientes, qué significa este HER2-low, HER2 bajo. Es importante que sepáis que realmente el HER2, del que luego os volveré a hablar a lo largo de la tarde cuando pasemos a la última presentación, es una proteína que está en la superficie de la membrana de algunos tumores y que fue el primer gen que predispone a tumores, o oncogen, ¿no?, que desarrolla tumores, que se descubrió en cáncer, y esto fue ya en 1985. Que aunque nos parece que fue ayer, pues realmente han pasado 35 años. Después hemos tenido numerosos avances en este campo, porque se descubrió, pero no sabíamos, no teníamos tratamientos, cuando tuvimos tratamientos no sabíamos qué pacientes se iban a beneficiar, y de ahí que las guías que se utilizan para testar este HER2 en el laboratorio y decirle al oncólogo si es positivo o no, han ido cambiando a lo largo de los años y sufriendo diferentes adaptaciones. Y un poco de una forma muy resumida, deciros que a día de hoy, y con las últimas guías que tenemos, que son de hace 4 años, de 2018, pero lógicamente ahora ya están a punto de cambiar, lo que teníamos es que el patólogo mira la membrana de las células y nos dice si tiene una captación que es puntual, muy escasa, sería un 0. Una cruz sería aquello que capta pero con una intensidad muy bajita, y todos estos tumores que eran 0 o 1, independientemente, para nosotros eran negativos y a la paciente le decíamos usted tiene un HER2 negativo. Aquellas pacientes que tenían una positividad que se llama intermedia eran 2 cruces, y teníamos que hacer otro test para determinar si se iría al positivo o se iría al negativo, y aquellas pacientes con unas 3 cruces, que es una captación más intensa, directamente eran positivas. Esto es lo que lleva a tener esta clasificación que nosotros los oncólogos utilizamos para explicar a la paciente es HER2 positiva o HER2 negativa. HER2 positiva porque tenemos un tratamiento, tenemos a día de hoy tratamientos en la práctica que podemos utilizar para tratar directamente el tumor, y HER2 negativo porque no tenemos un tratamiento dirigido, y en el negativo se englobaba todo, la 0, la 1 y la 2, que la prueba que hacíamos salía negativa. Ese es el presente o el pasado muy cercano, diría, pero el futuro va a cambiar, porque va a aparecer esta clasificación intermedia, que serían esos tumores con HER2 bajo. Y para explicaros esto, yo creo que a veces una imagen vale más que 1000 palabras, y es importante que tengamos en cuenta que en medicina, como en la vida, no tenemos blanco y negro, sino que tenemos esa escala intermedia de gris. Y hasta ahora el test se ha desarrollado pensando en qué pacientes se beneficiaban de los fármacos que teníamos a día de hoy, trastuzumab y pertuzumab, pero aparece un nuevo fármaco que tiene la capacidad de unirse a unas poquitas moléculas que hay en la superficie, y por eso estos tumores que tienen algo expresión, una cruz, 2 cruces, un poquito, que antes no se beneficiaban de trastuzumab, les tenemos que denominar HER2 bajo, HER2 low, porque
probablemente ahora sí que se van a beneficiar. Y es donde vamos a tener este nuevo concepto que está llegando de ER2 0, y veremos en el futuro qué pasa, porque eso también está en desarrollo. ER2 positivo, que es el que teníamos hasta ahora, y este ER2 bajo. Y me imagino que muchas de vosotras ya lo habéis ido preguntando, porque a nosotros en la consulta desde junio muchas pacientes dicen, ¿y mi ER2 negativo cómo era? ¿Tenía una cruz? ¿Tenía dos cruces? ¿Cómo era? Y esto es importante mirarlo, es importante tenerlo en cuenta, y será importante a lo mejor volver a biopsiar la enfermedad cuando hay dudas, o volver a aquella biopsia antigua y hacerle al patólogo que lo pueda revisar, porque lo que se ha visto es que puede haber cambios, y cuando un patólogo antes nos decía 0 o 1 y realmente al oncólogo nos importaba poco porque no teníamos un tratamiento que ofrecerle, a día de hoy que nos diga 0 o 1 tiene mucho interés. Y es por eso que no solo los oncólogos tenemos que ser conscientes, sino que también tenemos que explicar a nuestros patólogos de la importancia que si hay algo en la célula que captan y puede ser un 1, pues que nos lo hagan saber. Y ahí es muy importante este manejo del que hablamos siempre, multidisciplinar, que todos trabajemos en equipo, y a esa importancia de las muestras, de revisarlas y de volver a biopsiar siempre que podamos. Y la pregunta siguiente que nos hacemos es, bien, esto en nuestra consulta, ¿qué representa? ¿Representa mucho volumen de pacientes? ¿Representa poco volumen de pacientes? Pues realmente es un volumen muy grande de pacientes, estas pacientes que se reclasifican en este ER2 bajo. Fíjense aquí que ER2 positivo representa aproximadamente un 15% de las pacientes, ER2 negativo puro, 0, entre un 30 y 40, pero este nuevo concepto significa un 45-55% de las pacientes, es decir, que esta revolución y este tratamiento va a llegar a un porcentaje muy elevado de pacientes, no van a ser 5 ni 10, sino que van a ser muchas pacientes. De ahí lo contentos que estamos los oncólogos, lo contentos que nos pusimos los oncólogos cuando en Chicago este año, en junio, se publicaron estos datos. Así que para que quede un poco claro, ER2 negativo en el momento actual será ese 0 absoluto, que no hay nada en la proteína. Hay estudios en marcha en los que estamos implicados nosotros, que están intentando mirar si 0 con un poquito, un 0,25 por entendernos, también se beneficiaría del tratamiento, y ahí pues estamos recluyendo pacientes porque esto puede cambiar a 2 años vista. ER2 low o ER2 bajo serían a todas aquellas pacientes que tienen una cruz o dos cruces pero con el ISH o el FISH negativo, y ER2 positivo no ha cambiado. Todas aquellas pacientes que eran positivas y se beneficiaban de estos fármacos van a seguir modificándose, van a seguir beneficiándose. O sea, lo que cambia es que muchas pacientes que sabéis que son ER2 negativas y que así lo hemos dicho, se van a clasificar en este ER2 bajo. A día de hoy, esto, las implicaciones que tiene, lo explicaré en el estudio que voy a explicar, pero para aquellas pacientes que estáis haciendo una neoadyuvancia antes de la cirugía, que os acaban de operar y estáis haciendo una adyuvancia y que estáis en seguimiento, no tiene ninguna implicación, no hay que cambiar el tratamiento. Los pacientes en este contexto no tenemos ninguna novedad. Está bien tenerlo en la historia bien recogido para tener los datos y esta subclasificación, pero no cambia los tratamientos de la enfermedad localizada, y esto es muy importante porque por suerte la gran mayoría, el 70% de las pacientes que vemos en la consulta son pacientes con enfermedad localizada. Y vamos ya al estudio que se presentó este año en Chicago, que es el estudio Destiny Breast 04 y que realmente salió en toda la prensa y bueno, ha sido pues realmente un boom en el que pues, las pacientes venían con los recortes de la vanguardia a preguntar sobre el fármaco, y es obvio, cuando sale un nuevo fármaco y cuando se publicita y se comunica, lógicamente todos queremos saber más, y por eso creo que es importante tocar este tema hoy aquí. Así que, ¿por qué decimos que es un cambio de paradigma? Por todo lo que he ido explicando. Ha aparecido por primera vez una subclasificación de los cánceres de mama, que un grupo de pacientes pasan a llamarse de otra forma y pasan a llamarse de esta forma porque tenemos un tratamiento para ese 45-50% de las pacientes de nuestra consulta. Y
¿Cuál es el fármaco? Vamos a empezar por el fármaco, luego la doctora entrará en el funcionamiento, mecanismo de los ADCs. ADCs lo que significa es, de una forma pues muy simple, es un anticuerpo que es una molécula que se une a algo que hay en la superficie de las células. Este anticuerpo lleva unos puntitos de unión y en esos puntitos de unión hay estas bolitas que sería la quimioterapia, que puede ser clásica o no modificada, pero sería a la quimioterapia. Ya teníamos un fármaco anteriormente, TDM1, que probablemente muchas hayáis oído hablar, y este es un nuevo fármaco modificado con unas características que le hacen mucho mejor a lo que teníamos. Este anticuerpo se une a la membrana, a una proteína, en este concreto a ER2, por eso necesitamos que la célula exprese algo, dos cruces, y esto se interioriza dentro de la célula tumoral, de forma que por un mecanismo en el interior de la célula se libera la quimioterapia en las células tumorales, pero lo que es muy específico y nuevo de estos fármacos es que también es capaz de liberar quimioterapia a las células vecinas tumorales. Y esto es nuevo porque antes los antiguos fármacos solo lo liberaban en aquellos tumores, en aquellas células tumorales que expresaban el receptor. Esto es importante porque dentro de un tumor no todas las células son ER2 positivas o ER2 negativas, sino que a veces vemos zonas que son lo que llamamos heterogéneas, una zona ER2 positiva, una zona ER2 negativa. Si tenemos un fármaco que es capaz de irse a los de al lado, pues va a intentar eliminar más células tumorales. Y esto ya en estudios iniciales se vio que este fármaco era muy potente en tumores con cáncer de mama pretratados y en tumores que eran ER2 positivos, pero también en aquellos que tenían esta expresión, diríamos, intermedia de ER2. ¿Y el estudio en qué consistió? Pues el estudio incluyó pacientes metastásicas o con cáncer de mama irresecable, que tuvieran estas características de este ER2 bajo y que ya en el contexto metastásico hubieran recibido entre 1 o 2 líneas de quimioterapia. Repito, cáncer de mama metastásico, que ya han recibido un tratamiento previamente y que vemos que no ha funcionado. Y las pacientes recibían o el nuevo fármaco, el trastuzumab deruxtecan, que es este fármaco que os he explicado, o tratamiento con quimioterapia convencional, que sería la que haríamos si las pacientes no entraban en el estudio. Cuando entras las pacientes en un estudio en el que tú estás convencido que el nuevo fármaco es muy bueno, realmente es muy difícil. Nosotros participamos en el estudio y yo recluté muchas pacientes, en nuestro centro reclutamos muchas pacientes. Yo creo que lo explicábamos con tanta ilusión que la paciente que le tocaba quimioterapia normal, pues realmente a veces era pues una decepción, pero los estudios son necesarios hacerlos porque por mucho que nosotros pensáramos que el resultado iba a ser positivo, si no lo hacemos, nunca se demostrará. Y si la paciente no entra en el estudio, nunca tendrá la opción de recibir el nuevo fármaco, siempre irá recibiendo tratamientos convencionales. Finalmente, 373 pacientes fueron recibidas con el fármaco nuevo y 184 con diferentes tipos de quimioterapia. Y ya sé que la mayoría de las que estáis aquí sois pacientes y esto es difícil de entender, pero algo fácil de entender. Tenemos dos líneas de pacientes. Las líneas azules son las que reciben el fármaco nuevo. La línea gris discontinua son las que reciben el tratamiento con la quimioterapia convencional. Si las líneas están juntas, significa que el tratamiento es igual para unas pacientes y para otras, que no hay ninguna diferencia, porque todo lo que pasa van juntas. Cuando las líneas se separan un poquito, significa que hay un beneficio. Entonces, aquí, como veis, vosotros diréis, ¿esto es mucho o poco? Bueno, para los oncólogos esto es mucho. Es decir, esta separación de las curvas que se produce en el tiempo muy al principio, significa que hay un fármaco, en este caso el nuevo, que es mejor que lo que ya teníamos. Y cuando vemos realmente beneficio, vemos que en supervivencia, libre progresión, es decir, desde que empieces el tratamiento con una quimioterapia normal, las pacientes estaban, los pacientes receptor hormonal positivo estaban 5 meses con quimioterapia, 5,4 y con el nuevo fármaco estaban 10 meses. Habrá pacientes que dirán, bueno, pero
voy a estar solo 10 meses, sí, pero es que estamos con un fármaco doblando el tiempo. Y aquí lo que se trata es de intentar tener fármacos que nos vayan alargando. Evidentemente, si conseguimos a curación será mejor, pero en este contexto la curación es muy difícil y con un único fármaco pasar de 5 a 10 meses, para nosotros este impacto es muy importante. Y de forma importante se consiguió también demostrar que había una ventaja en supervivencia global, es decir, no solo los pacientes están más tiempo, sino que viven más tiempo. Como digo, es importante explicar las cosas tampoco sin crear falsas expectativas. Vamos a tener con un único fármaco un beneficio, pero realmente la supervivencia pasa de 17 a 23 meses, es decir, estamos ganando 5 meses de vida, pero no estamos haciendo la curación de estas pacientes. Y es muy importante que cuando se dan datos, cuando se maneja todo en la prensa, las cosas se expliquen como tienen que explicarse. En todos los estudios hay pacientes que obtienen respuestas muy buenas, pero realmente estos son los datos que tenemos. Para los oncólogos es muy bueno, pero a veces los pacientes dicen, bueno, esto no es tan bueno, ¿no? Es cierto que hay que ir valorando las cosas en cada contexto. Y había un grupito con muy poquitas pacientes, 60 pacientes, que para nosotros poco, de tumores triple negativos, en los que el pronóstico pues, es mucho peor. También había pacientes pretratadas y en el que ahí también se consigue un beneficio. Fijaros que estamos hablando de pasar de 2 meses con 9 que dure una quimioterapia a pasar 8 meses y medio. Entonces es bueno ir ganando tiempo. Y también en esa población pasamos de una supervivencia de 8 meses a 18 meses. Con un fármaco hemos ganado 10 meses de vida. Evidentemente tenemos mucho por hacer, pero es importante ver que estamos yendo hacia un camino en una población que antes realmente teníamos pocas alternativas. Y es muy importante, muy importante tener en cuenta la toxicidad. Cuando tenemos un fármaco nuevo, siempre hay que ver calidad de vida y qué significa esto en cuanto a toxicidad por las pacientes. Os tengo que explicar que las primeras pacientes que incluimos vimos de forma sistemática náuseas, y aquí veis náusea de cualquier grado 70%, esto es mucho. Es decir, sí que es verdad que la mayoría eran leves, pero tener náuseas, aunque sea leve, continua, es muy desagradable. Con lo cual, esto se ha ido implementando en los siguientes estudios y realmente ahora vemos muy poquita náusea con estos fármacos, aunque hay pacientes que aún tienen náusea de difícil manejo. Ya me acuerdo de una paciente en concreto que tengo pendiente de contestar un mail que me ha llegado hoy, porque a veces nos cuesta controlarlo. Fatiga, alopecia no es muy frecuente, baja de defensas tampoco es muy frecuente, y lo que es importante con este fármaco es que tenemos una toxicidad que es una toxicidad pulmonar que los oncólogos tenemos que conocer, que no es muy frecuente, pero que es importante hacer tags de seguimiento bastante estrictos. En el estudio se hacían cada 6 semanas, o sea, imagínense realmente lo estrictos que eran, porque cuando aparece esta toxicidad tienes que parar el fármaco. No es muy frecuente, pero hay que estar al corriente. Esto llevó el mismo día a publicarse los datos en una revista de alto impacto para nosotros, y la pregunta siguiente que nos hacemos es cómo cambia. Y un vídeo muy corto de ver que en un congreso en el que hay muchísimas personas, los oncólogos en los congresos vamos, nos sentamos, escuchamos, y allí la emoción no se palpa, no aplaudimos, nunca hacemos nada, pero después de muchos años realmente esto es lo que se vivió. Se vivió un gran aplauso del público, que los que estábamos allí se nos puso pues un poco los pelos de gallina, ¿no? Oncólogos, todo el salón gigante levantado aplaudiendo pues por tener estos datos. Es cierto que estos datos están, pero vivimos en un país en el que de media, desde que se publica un estudio hasta que tenemos el fármaco en la consulta, se tardan aproximadamente 24 meses. En Estados Unidos, si esto fue un viernes, el lunes ya lo prescribían, lógicamente, aquellos que tienen aseguradoras, y allí tenemos en Estados Unidos grandes diferencias. No todos los sistemas, lógicamente, son perfectos. El nuestro tiene más equidad, pero es muy lento, el nuestro es lento. 24 meses para este tipo de pacientes en aprobar un fármaco realmente es un tiempo largo, y ahora lo que tenemos en marcha son otro tipo de estudios, ¿vale? Otro tipo de estudios para intentar a estas pacientes darle la oportunidad de ser incluidas. Simplemente para acabar,
remarcar que esta población existe, que son un 45-50% de las pacientes y que tenemos que aprender pues mucho, tenemos que aprender cómo manejarlo, toxicidades y qué va a pasar a la resistencia, porque pese a todo, los tumores, las pacientes acaban progresando este tratamiento y tendremos que pensar. Me gusta esta diapositiva que puso la discusora del Congreso, que bueno, ¿no? Dijo que cuál es nuestro destino y que si el tratamiento estándar para las pacientes va a cambiar a partir de estos resultados, y contesta ella sin lugar a duda. Esto va a ser un antes y un después para los que nos dedicamos a la oncología, y puso también para acabar una frase de Barack Obama, ¿no? Que dice que el destino no está escrito para nosotros, sino por nosotros. Somos los que somos capaces de guiar nuestro destino.